Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva. Para hoy miércoles 8 de febrero, hoy celebramos la memoria libre de Santa Josefina Baquita y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas cosas salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 8 de febrero. Hoy celebramos la memoria libre de Santa Josefina Baquita. Y antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra, quiero leer un poco lo que dice esta revista litúrgica acerca de esta grande santa. Santa Josefina Baquita nació en el año 1869 en Sudán. Siendo joven fue vendida como esclava y recibió el nombre de Baquita y fue obligada a profesar la fe del Islam. Posteriormente fue vendida nuevamente como esclava y llegó a Génova, Italia. Allí se convirtió al cristianismo. Su dueño le concedió la libertad e ingresó al convento de las hermanas canosianas y adoptó el nombre de Josefina. Murió en ese mismo convento el 8 de febrero del año de 1947. Que por intercesión de Santa Josefina Baquita, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este miércoles, mis hermanos, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, tomada del capítulo 7, versículo 14 hasta el 23, donde encontramos la doctrina sobre lo puro y lo impuro, desde una parábola de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, y el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos inicia con la discusión sobre las tradiciones de los fariseos. Los fariseos no es que fueran malas personas, eran personas que se habían decidido agradar a Dios en todo el esplendor de su vida, pero habían caído en un problema que era el cumplimiento, el cumplir por cumplir. Y aquel que no cumpliera de una manera extenuante, exacta, entonces pues era considerado como una persona pecadora o mal vista o injusto. El justo era el que cumplía por cumplir. Y entonces veíamos ayer cómo estos fariseos habían caído en cosas
tan sencillas, pero las hacían tan grandes, como lavarse las manos, como las purificaciones. Hoy el Señor Jesucristo, aprovechando esto, nos va a hablar a nosotros acerca de la doctrina de lo puro y de lo impuro, de la siguiente manera. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Vea qué interesante. Los fariseos pensaban que si comían una cosa u otra cosa, entonces se podían llegar a contaminar. Un ejemplo, la carne de cerdo, que no solamente al interior del pueblo judío es un animal catalogado como impuro, sino al interior de otras culturas y otras religiones también. Sin embargo, las personas creían que al comer, un ejemplo, carne de cerdo, entonces ya caían o llegaban en una impureza, estas impurezas legales que habían pues tomado una importancia tan relevante en el interior del pueblo. Y el Señor nos dice a nosotros que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, que lo contamina es lo que sale del hombre. Eso es una parábola que estaba diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después ya en el versículo 17, el Señor se aparta a la gente y se queda solamente con sus discípulos. Y los discípulos le hacen una pregunta a solas, le dice: Señor, explícanos esta parábola. ¿Cómo así que no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre? Y entonces el Señor les va a decir: ustedes también están sin entender. Y va el Señor Jesucristo a explicarles. No comprenden que todo lo que está afuera y entra al hombre no puede contaminarle, pues no entra en el corazón, sino que va al vientre y va a terminar en el baño, en el excusado, en la letrina. Y entonces dice el evangelista San Marcos en un comentario, ¿no? Así declaraba puros todos los alimentos. Así el Señor los declaraba puros absolutamente todos. Recordemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, cuando Pedro está allí orando y entonces el Señor y Salvador Jesucristo pues le muestra a Pedro allí en la casa de aquel centurión romano una cantidad de aves, de reptiles, y entonces le dice: levántate, Pedro, sacrifica y come. Y Pedro replica: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. Y la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano, ni lo llames tú impuro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 15 al 16. Porque de esta manera los judíos pensaban. Pedro pues tenía todavía esa mentalidad judía donde creía que si comía esto o aquello, pues sencillamente caían en una impureza. Y aquí está diciendo el evangelista: así declaraba puros todos los alimentos. Hoy en día también nosotros encontramos personas que creen que si se come una cosa, si se come la otra cosa, entonces entra en una impureza. Un ejemplo: yo una vez estaba hablando con un hermano que profesaba la fe cristiana fuera de la Iglesia Católica, y creo que era de la rama o de la denominación llamada Testigos de Jehová, y esta persona me decía que ellos no podían comer una comida que se llama rellena en Colombia, que tiene sangre, porque la Biblia prohíbe, y entonces en toda una teología alrededor de los alimentos. Y hay gente que todavía tiene esos pensamientos. Sin embargo, vea lo que dice la Biblia: así el Señor declaraba puros todos los alimentos. Y el Señor va a ir ahora sí a explicarles por qué no hace impuro algo que entra por la boca, que va al estómago y después al excusado, porque no entra directamente al corazón. Vea lo que dice el Señor: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre, porque de dentro del corazón, ¿no? Entendamos que el pueblo de Israel en su antropología tiene una visión integralista, es integral y general, ¿no? Cuando un judío habla de un órgano, está hablando del cuerpo total, pero cuando se habla del corazón, teológicamente hablando, se entiende como el conocimiento total de la persona humana, ¿sí? Las experiencias totales del hombre. Cuando se habla del corazón, no se habla solamente de una víscera, de un órgano, sino que se está hablando del centro del conocimiento del hombre. Y vea lo que dice el Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. ¿Y cuáles son esas intenciones malas?
las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, libertinajes, envidias, injurias, insolencias e insensatez. Son una lista de obras de la carne, como diría San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que las vamos a leer en un momento. Pero entonces todo esto es lo que sí contamina al hombre, porque sale de dentro del corazón del hombre, dice el Señor. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. San Pablo, el Espíritu Santo mejor, a través de el apóstol llamado San Pablo, el apóstol de los gentiles, nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Vea qué interesante esto. Pablo en el versículo 19 nos habla a nosotros de las obras de la carne, y en el versículo 22 nos habla a nosotros de los frutos del Espíritu. Obras de la carne versus frutos del Espíritu. ¿Y qué va a decir San Pablo en el versículo 19? Va a decir: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicaciones, impurezas, libertinajes, idolatrías, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Vea qué interesante. Esas son las obras de la carne, o aquello que el Señor nos está enseñando a nosotros hoy, que es lo que hace impuro al hombre, la persona. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios en el capítulo 4, versículo 23 dice: ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos nosotros para guardar nuestro corazón? Recordemos a un filósofo llamado Aristóteles, que en un libro llamado La Ética Nicomaquea, una ética para su hijo Nicómaco, le dice que hay como un proceso en el hombre, ¿no?, para llegar al corazón. El hombre primero piensa y después el hombre siente. Después de que el hombre piensa y siente, actúa. Entonces, si el hombre piensa mal, siente mal y actúa mal. Si el hombre piensa bien, siente bien y actúa bien. Tenemos que tener en cuenta nosotros ese ciclo, el pensar. Tenemos que cuidar nuestro pensamiento. ¿Qué estamos dejando entrar al pensamiento, a los ojos, directamente a los oídos, que baje al corazón? Porque cuando baja el corazón, allí, de lo que sale del corazón, las malas intenciones, son los que contaminan al hombre, lo hacen impuro. Las obras de la carne. Si nosotros nos dedicamos a las obras de la carne, pues vamos a caer en la impureza. Y entonces algunos dirán: padre, ¿y qué tengo que hacer más de cuidar mi pensamiento y cuidar lo que veo, lo que oigo? Vea qué bonito esto. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a impulsar los frutos del Espíritu, a crecer en los frutos del Espíritu. Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paciencia, paz, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí, y contra tales cosas no hay ley. Y estos frutos del Espíritu, como nos enseña nosotros la Iglesia Católica, los tenemos nosotros que cultivar en nuestra vida y pedirle al Señor que vayamos creciendo cada vez más en su intimidad y en su presencia. Así nosotros vamos a poder, mis hermanos y mis hermanas, cuidarnos de no caer en las obras de la carne. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Que la Santísima Virgen María venga a nuestra vida y que venga acompañada de San José, de los santos y de los ángeles del cielo, para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes una vez más
la oportunidad de escuchar y meditar tu santa palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, para que acogiéndola con disponibilidad y sencillez de corazón, ella pueda transformar nuestras vidas. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 8 de febrero, recordemos que celebramos la memoria libre de Santa Josefina Vaquita y le pedimos al Señor que por su intercesión de la Virgen María, nosotros podamos alejarnos de las obras de la carne y vivir bajo los frutos del Santo Espíritu. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo tres cosas. Primero, si Dios lo permite, el próximo fin de semana, 11 y 12 de febrero, estaremos predicando en México. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, en Jalisco, en Cajititlán, en Tres Reyes, desde la mañana hasta la noche, 11 y 12 de febrero. Los que no puedan ir este fin de semana, el siguiente fin de semana, 18 y 19 de febrero, estaremos en el mismo lugar compartiendo con ustedes un hermoso congreso por los enfermos y por los oprimidos. Así que los invitamos a que nos acompañen 11 y 12 o 18 y 19 de febrero en Jalisco, Cajititlán, fraccionamiento Tres Reyes. Desde la mañana hasta la noche compartiremos con ustedes hermosos momentos de predicación y de oración. Segundo, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya estamos, mis hermanos, cerca de una meta muy hermosa que nos hemos puesto. Estamos prontos a llegar al 500,000 de seguidores. Faltan aproximadamente 70,000 personas, pero si ustedes se unen con nosotros, comparten el canal y se suscriben, podemos llegar a la mitad de esta meta que nos hemos propuesto. Recuerden que la meta final es el 1,000,000 de seguidores. Necesitamos de su suscripción. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Queremos seguir evangelizando a través de las redes, queremos seguir construyendo la Granja La Inmaculada. Queremos seguir haciendo las misiones que el Señor nos ha regalado y ayudar a las personas que necesitan verdaderamente de la caridad cristiana. Y para esto necesitamos que ustedes se unan con una ofrenda voluntaria. En la pantalla les he dejado las cuentas bancarias, los medios digitales de donación. Y yo los invito a que ustedes extiendan esa ayuda a través del $1 para la evangelización. $1 para la evangelización. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al 100%. Y no siendo más, mis hermanos, quiero bendecirlos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.